entonces vamos a empezar con nuestra ponencia del día de hoy. El tema es alegato de clausura en el nuevo modelo procesal penal vigente. Para ello, vamos a señalar que el modelo procesal peruano actual es un modelo acusatorio, garantista, contradictorio, con pequeños rasgos adversariales y por ello es predominantemente oral. Ahora bien, el juicio oral es la etapa más importante en este nuevo modelo procesal penal, porque en esta etapa se va a establecer si el acusado mantiene su presunción de inocencia, que está investido a través de la Constitución política del Estado peruano, o esta presunción de inocencia se rompe. Entonces, en ese caso, será condenado como culpable. O va a prevalecer la presunción de inocencia y será absuelto. Teniendo en cuenta ello, señalemos las etapas del proceso penal peruano. Las etapas del proceso penal peruano son 3. La investigación preparatoria. Sabemos que la investigación preparatoria está dividida en diligencias preliminares y la formalización y continuación de la investigación preparatoria. Y viene la segunda etapa, que es la etapa intermedia. Y finalmente, el juicio oral. Entonces, en el juicio oral podemos dividirla en alegato de apertura, actuación de medios probatorios y lo que es alegato de clausura. Justamente el tema que nos toca el día de hoy. Vamos a tocar alegato de clausura. ¿Cómo elaboramos? ¿Por qué? ¿Para qué? Y finalmente pondremos un pequeño ejemplo de un alegato de clausura. Teniendo en cuenta ello, vamos a pasar a hablar sobre la teoría del caso. Ustedes se preguntarán, la teoría del caso, pero si vamos a hablar del alegato de clausura, ¿qué tiene que ver la teoría del caso? Claro que tiene que ver, y es algo importante y vital para poder elaborar nuestro alegato de clausura. Asimismo, para poder elaborar un alegato de apertura o para la actuación de medios probatorios para el interrogatorio y contrainterrogatorio. Pero, ¿cómo así es que vamos a tocar primero la teoría del caso? Lo que pasa es que la teoría del caso es una metodología para establecer una estrategia desde la perspectiva de la defensa o desde la perspectiva del representante del Ministerio Público. Esto es una hipótesis por parte del Ministerio Público o una hipótesis que tiene la defensa de cómo realmente habrían ocurrido los hechos. Porque después de que uno entrevista a un patrocinado, después de analizar los elementos de convicción, uno tiene una perspectiva cómo es que realmente pasaron los hechos. Y de igual manera tendrá una hipótesis el representante del Ministerio Público. Entonces, esa hipótesis será narrada de manera fáctica y esa narración fáctica va a tener que subsumirse en una norma. Y obviamente, esa narración fáctica que se subsume en una norma tiene que tener elementos de convicción para poder esclarecer, si hablamos de la etapa de la investigación preparatoria, para solicitar el archivo en las diligencias preliminares o para pedir el sobreseimiento, o esto se va a convertir en medios probatorios para que se actúen en el juicio oral y para poder solicitar, ya sea de la parte de la defensa para la absolución o si soy representante del Ministerio Público para pedir la condena. Entonces, es por ello que la teoría del caso es importante y relevante. Entonces, teniendo en cuenta ello, comencemos señalando dónde empieza la teoría del caso para finalmente llegar a la etapa del juicio oral y poder elaborar nuestro alegato de
clausura. Entonces, ¿dónde empezamos a elaborar nuestra teoría del caso? La teoría del caso vamos a empezar a elaborar tanto el Ministerio Público como la defensa desde las primeras diligencias preliminares hasta la etapa del juicio oral. Entonces, ¿cómo es eso de que desde las diligencias preliminares? Pues claro que sí. ¿Dónde se empieza a obtener los elementos de convicción? En las diligencias preliminares, donde se van a actuar actos urgentes e inaplazables. Entonces ahí la defensa ya tiene una perspectiva, una hipótesis, y de los elementos de descargo de la defensa ya tiene una narrativa fáctica, que en qué norma podría subsumirse, y sus elementos de convicción para poder esclarecer en la primera etapa, para pedir el archivo. Y si eso no sucede, si ya se encuentra procesado nuestro patrocinado, entonces nos preparamos para pedir el sobreseimiento al juez de investigación preparatoria. Entonces, la obtención de los elementos de convicción se realiza en las primeras diligencias preliminares, en la formalización de la investigación preparatoria, que todo ello viene a ser la investigación preparatoria, y obviamente cuando lleguemos a la etapa intermedia, ahí ya vamos a ofrecer los medios probatorios. Los elementos de convicción van a dejar de ser elementos de convicción y van a pasar a convertirse en pruebas para que estos sean actuadas en el juicio oral, para que sean valoradas, ya sean elementos de convicción o pruebas, medios probatorios actuadas de cargo o de descargo, tanto de la parte de la defensa o de representante del Ministerio Público, cada uno con el único objetivo. El Ministerio Público lo que va a buscar es evidentemente una condena y la defensa la absolución. Entonces, la teoría del caso podemos señalar que toda la etapa de la investigación preparatoria va a ser variable, porque no es que recién se están recabando los elementos de convicción, entonces vamos a empezar a seleccionar, vamos a empezar a armar nuestras rompecabezas, esto sí, esto no, de cuáles son los que nos favorecen, y así va cambiando. Si aparecen otros que incriminan a nuestro patrocinado, entonces va cambiando la teoría del caso, va a ser un poco variable. Pero ¿cuándo es que esta teoría del caso es única? En la etapa intermedia. Ahí ya tenemos que tener una teoría del caso única, y ello va a llegar a juicio oral. Entonces, la finalidad está en que esta teoría del caso nos va a ayudar a elaborar o organizar nuestro alegato de apertura y de clausura. Y evidentemente, de acuerdo a nuestra teoría del caso, es que vamos a realizar el interrogatorio contrainterrogatorio. Tiene que estar direccionado a poder probar nuestra teoría del caso, las preguntas que vamos a realizar. Y por supuesto, como señalamos, esto nos va a permitir mostrar al juez cuál es la tesis de las partes, porque la teoría del caso del representante del Ministerio Público va a ser diferente a la teoría del caso de la defensa técnica. Ahora bien, ¿cómo podemos caracterizar la teoría del caso? La teoría del caso tiene que estar elaborada, o sea, esa narración fáctica tiene que tener un sentido lógico. Y obviamente, si tiene un sentido lógico, es coherente, será probable. Y por supuesto, eso va a ser convincente. Pero convincente ¿ante quién? Ante el juez de juicio, pues. Pero no solo en el juicio oral, porque hemos señalado de que nuestra teoría del caso vamos a empezar a elaborar desde las diligencias preliminares, que es la primera etapa que corresponde a la investigación preparatoria, que es la primera etapa del proceso penal peruano. Entonces, esto nos va a ayudar ¿a qué? A esclarecer los hechos ante el representante del Ministerio Público, que va a ser convincente. ¿Para qué? Para poder lograr el archivo, pues. Y si llegamos a juicio oral, convincente ante el colegiado de juicio. Pero entonces,
la teoría del caso durante la investigación preparatoria es variable y después de la acusación se convierte en una teoría del caso única. Teniendo en cuenta ello, ¿cómo podemos señalar los elementos de la teoría del caso? Los elementos vienen a ser hechos, calificación jurídica y medios probatorios. ¿Cómo así hechos? La fundamentación fáctica. Esa fundamentación fáctica desde la perspectiva de la defensa técnica o del representante del Ministerio Público, esa acción del sujeto activo y pasivo, los objetos involucrados y claro, por supuesto, tiene que estar las circunstancias de modo, tiempo y lugar, o sea, cómo, cuándo ocurrieron los hechos. Y obviamente esa narración que tiene lógica, es coherente, tiene que subsumirse en una norma. ¿A qué tipo penal se subsumen los hechos que acabamos de narrar? Y si se subsume en una norma penal, por supuesto que tenemos que tener medios probatorios que avalen esa fundamentación fáctica. Entonces, solamente de esa manera será convincente. El objetivo es la absolución. ¿Y cuál es el objetivo del Ministerio Público? La condena. Eso es lo que ambas partes persiguen. Ahora, una vez que hemos señalado de manera concreta en qué consistiría la teoría del caso, vamos a pasar a señalar cómo podemos realizar nuestro alegato de clausura. Y para ello es importante señalar los principios rectores de esta etapa, porque el alegato de clausura es la última oportunidad que tiene la parte de la defensa técnica, donde va a argumentar lo que ha acreditado. Entonces, para ello se debe tomar en cuenta lo que es la verdad procesal, el principio de presunción de inocencia del acusado, porque toda persona es considerada inocente, así se encuentre en la etapa del juicio oral, la etapa preliminar, la etapa de la formalización de la investigación preparatoria, donde pasa a ser procesado, en la etapa intermedia, el acusado está investido de presunción de inocencia, porque todavía no tiene una sentencia condenatoria y esto no está consentido, ejecutoriado. Entonces, mientras tanto, prevalece esa presunción de inocencia y en respeto a esos principios rectores y garantías constitucionales como el debido proceso, las garantías formales y materiales, ¿no?, que se debe respetar para llegar a esa etapa del alegato de clausura. Y evidentemente también la carga de la prueba que el colegiado debe considerar de que quien acusa es quien tiene que acreditar. En este caso, la carga de la prueba la tiene el representante del Ministerio Público. Y en el caso de que la defensa ejerza una defensa negativa, lo que le corresponde es acreditar la duda razonable en el caso de que no ha podido recabar los medios probatorios de descargo. Entonces, tratar de atacar los medios probatorios del Ministerio Público con la finalidad de buscar la absolución. Entonces, estos principios rectores son vitales y se deben considerar. Ahora bien, el alegato de clausura, ¿cómo lo podemos conceptualizar? Es la última intervención de las partes, tanto el Ministerio Público, la defensa técnica, el actor civil y entre otros. Y aquí la narración va a ser de forma conclusiva de nuestra teoría del caso. ¿Qué quiere decir de forma conclusiva? En esta etapa vamos a señalar cómo hemos acreditado, cómo hemos probado nuestra teoría del caso. La finalidad del alegato de clausura será demostrar que la teoría del caso que hemos señalado en un inicio en el alegato de apertura tiene total sentido y sustento en los medios de prueba que se ha actuado. Pero también es importante cuáles serían las características de un alegato de clausura. Sabemos muy bien de que en el alegato de apertura no nos permite la argumentación, tampoco nos da un tiempo
extensivo y tampoco podemos hablar en presente y tampoco podemos hablar en pasado. Se habla en futuro. Sin embargo, en el alegato de clausura es lo contrario. En el alegato de clausura nos permite argumentar, es conclusiva como señalamos y evidentemente tiene que ser también preciso, resumido y en tiempo pasado. ¿Por qué en tiempo pasado? Porque la actuación de los medios probatorios ya pasó. El alegato de clausura viene después de la actuación de medios probatorios. Entonces, cuando hablamos en nuestro alegato de clausura, vamos a hablar de que hemos probado con la declaración del testigo tal, hemos acreditado con la declaración del perito, con la lectura del documento, el certificado médico legista, de esa manera. Entonces, vamos a hablar en pasado. Y obviamente, todo lo que los medios probatorios que nos ha servido para poder acreditar nuestra teoría del caso, para tratar de señalar y hacer llegar el mensaje al colegiado de que hemos acreditado lo que hemos prometido en el alegato de apertura. Entonces, también es importante señalar cuál es el orden en que se va a exponer. Empieza el representante del Ministerio Público, y luego sigue el abogado del actor civil, el abogado de tercero civil, si es que hubiera, pero el que nunca va a faltar es el abogado defensor. Y finalmente viene lo que es la autodefensa del acusado. Ahora bien, ¿cuál es la estructura del alegato de clausura? Según el Código Procesal Penal, nos señala de que el alegato de clausura del representante del Ministerio Público tiene que tener una propuesta fáctica, o sea, ¿qué se probó? Las pruebas, cómo se probó. Y la calificación jurídica, por supuesto. También nos va a hablar sobre la responsabilidad de los implicados y precisa también la pena y, por supuesto, la reparación civil. Entonces, todo ello va a estar en el alegato de clausura del representante del Ministerio Público. Ahora bien, la defensa técnica, según el Código Procesal Penal, señala que la defensa técnica analiza y rebate los argumentos de la imputación en cuanto a elementos y circunstancias del delito, la responsabilidad y grado de participación, pena y reparación civil. Pero la defensa activa, por supuesto, tiene una propuesta fáctica también, así como representa el Ministerio Público. O sea, ¿qué se probó? La teoría del caso que había prometido. Obviamente eso está plasmado en una fundamentación fáctica y esa es una propuesta fáctica en donde va a señalar la defensa técnica que se probó y cómo se probó y la calificación jurídica. Y dentro de lo que son las pruebas, por supuesto que va a estar lo que es el análisis y el rebate a los argumentos de la imputación. Entonces, la defensa le propone al juez una conclusión diferente a la del fiscal. Teniendo en cuenta ello, cuando hablamos de una propuesta fáctica, estamos hablando de una breve descripción de los hechos para recordar al juzgador, al colegiado, los hechos ya discutidos. O sea, ¿cómo es que se probó? Un ejemplo que podemos señalar. La defensa prometió demostrar que el acusado no era funcionario en el año 2008. Cuando hablamos de que no era funcionario, en este caso estamos hablando, por ejemplo, de los delitos contra la administración pública. Tratándose de, por ejemplo, del delito de negociación incompatible. En este caso se habla de una funcionaria que se le imputa haber cometido el delito de negociación incompatible porque habría favorecido en una contratación a su esposo cuando era funcionaria. Pero sin embargo, cuando se celebró el contrato, ella ya no era funcionaria. O la defensa prometió demostrar que la supuesta agraviada puso una denuncia falsa, por ejemplo. Prometió, y ahí va a señalar cómo es que ha probado, con qué medios probatorios. El análisis de la prueba incorporada en el proceso, pues por supuesto que va a apoyar la teoría del caso.
o tal vez va a desacreditar a la parte adversaria, en este caso al representante del Ministerio Público, o si es el representante del Ministerio Público, a la parte de la defensa técnica. ¿Cómo se probó? Justo lo que nosotros estamos señalando. La defensa prometió demostrar que la supuesta gravedad puso una denuncia falsa. La defensa prometió que el acusado no era funcionario en el año 2008. Entonces, en este caso, el ejemplo, ello se acreditó con la lectura de la resolución de alcaldía número 250-2008, en la que se destituye del cargo al acusado. ¿De qué estamos hablando? Justamente de que ya no era funcionaria pública y prometimos acreditar que no era funcionaria pública cuando se celebró el contrato. ¿Y con qué estamos acreditando? Con la lectura de la resolución de alcaldía, pues. Esa resolución de alcaldía señala que efectivamente la acusada ha sido destituido. Entonces ya no puede cometer negociación incompatible. Y cuando señalamos de que se ha prometido acreditar que la denuncia era falsa, ello se acreditó con la lectura de la entrevista única de Cámara Gesell, en la que el juzgado observó las diversas contradicciones a la supuesta agraviada. ¿A qué nos referimos en este caso? Cuando hablamos de delitos contra la libertad sexual. En este caso, si es una denuncia falsa, resulta que en la declaración de Cámara Gesell tiene diferentes versiones. ¿Y qué nos dice la Corte Suprema? ¿Qué dice el acuerdo plenario? ¿Qué dice la jurisprudencia? De que la narración tiene que ser coherente para que sea válida, para ser corroborada con otros medios probatorios, como la evaluación psicológica, la evaluación psiquiátrica, el resultado del médico legista. Esto tiene que ser coherente, que para cumplir con lo que nos pide la norma. Entonces, si aquí vemos que no hay coherencia, no va a acreditar con suficiencia la imputación del delito. Ahora bien, la calificación jurídica. Cuando estamos hablando respecto al delito de negociación incompatible, ¿de qué tipo de norma estamos hablando? En ese caso, yo puse en ejemplo el delito de negociación incompatible, que había prometido de que ella ya no era funcionaria en ese año que se celebró el contrato y que lo he probado con una resolución de alcaldía donde que es destituido. Entonces, en este caso, estamos hablando de una imputación atípica. No se ha cometido el delito imputado. Estamos frente a una tipicidad relativa de la imputación, conforme a la casación 723-2017. ¿Qué quiere decir eso? Pues aquí, en este caso, por falta de uno de los elementos del tipo. ¿Y ello cuál es? El sujeto activo, pues. Justamente por ello, no estamos frente a un delito de negociación incompatible. Entonces, señalemos de manera precisa un ejemplo de un alegato de clausura. Justo cuando estamos hablando del delito de negociación incompatible, por ejemplo. A ver, veamos. Señores magistrados, la defensa prometió demostrar que estamos frente a un hecho que no se realizó, ya que el día 24 de agosto de 2018, en la ciudad de Ica, Rocío Roca no tuvo el cargo de gerente administrativa, por lo que no tuvo facultad para intervenir en la contratación de la empresa barredora SAC de servicios de limpieza para la municipalidad. Estamos frente a una fundamentación fáctica de nuestro alegato de clausura. Ahora, teniendo en cuenta la propuesta fáctica, ello se acreditó con la lectura de la resolución de alcaldía 240-2018, el cual destituyó a Rocío Roca del cargo de gerente administrativo en la fecha de 20 de agosto de 2018, fecha anterior a la firma del contrato. Finalmente vino a declarar el alcalde de dicha municipalidad, Juan Vaca, quien señaló que efectivamente la acusada no participó en la contratación de la empresa barredora SAC. Entonces, solo medios probatorios. Con ello se ha logrado acreditar que estamos frente a una atipicidad relativa de la imputación, conforme a la casación 723-2017, que en el fundamento jurídico 2, que señala que por la falta de uno de los elementos objetivos del tipo,
Esto es el elemento objetivo del sujeto activo, ya que la acusada ya no era funcionaria ni servidora pública durante la firma de los contratos materia de acusación. Entonces, siendo ello así, hasta la fecha, la promesa que habría realizado la defensa en un alegato de apertura con la actuación de los medios probatorios se ha acreditado la teoría del caso que estamos frente a una tipicidad relativa del hecho. Entonces, siendo ello así, la defensa hizo prevalecer el principio de presunción de inocencia y por estos motivos esta defensa técnica solicita la absolución de mi patrocinado, porque está acreditado y probado de que estamos frente a un hecho que no se ha cometido. Entonces, teniendo en cuenta ello, estimados amigos, en esta oportunidad hemos concluido con nuestra ponencia